mente sea cada uno de ustedes muy bendecido y muy bienvenido. Vamos, como les había dicho previamente, ¿verdad? Vamos a continuar con este tema y vamos a seguir continuando con este tema, lógicamente, hasta que se acabe, ¿verdad? Y como es un poquito largo y como es un estudio, lo he hecho en partes para no saturarlo, pero también para expandirlo y explicarlo muy bien. Y nuevamente, como les he dicho siempre, en cada momento, ¿verdad? O en cada sesión, si se podría decir de esa manera, si tienen alguna pregunta o algo más, ahí lo pueden hacer abiertamente después de la clase. Pero vamos a continuar con esto que se llama fructificar, ¿verdad? Fructificar. Y ahora vamos a ver esa parte. Lo hemos estado diciendo y repitiendo, ¿verdad? Varias veces en la enseñanza, fructificar, que básicamente es el reino. Básicamente pudimos ver en las otras veces cuando Dios le dice a Adán, ¿verdad? Cuando Dios pone a Adán en el huerto del Edén en medio de esto y le da el mandato fructificar, ¿verdad? Y lógicamente le dice fructificar, multiplicar, llenar la tierra y sojuzgarla, ¿verdad? Nosotros podemos ver ahora el reino de Dios, que es básicamente en una traducción que es una buena medida, apretada, remecida y rebosante, ¿verdad? En ese acceso de abundancia que tenemos en Cristo Jesús. Vamos rápidamente, vamos a un versículo para introducir esta enseñanza y después vamos a seguir, porque quiero que comencemos gozándonos en la palabra y para que comencemos a ver que la palabra misma se explica. Así que cada uno de los que ustedes me acompañan, si tienen una Biblia, vayan a la Biblia conmigo y léanlo conmigo, o solo escúchenlo y escríbanlo como ustedes gusten, pero igual quiero que me acompañen a Lucas, al libro de Lucas, y vamos a ir al capítulo 17, al versículo 20 y 21, ¿verdad? Déjenme ir ahí en eso. Ustedes también pueden ir. Lucas 17, 20 y 21. Y comienza así, dice, Unos fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? ¿Verdad? ¿Cuándo vendrá el reino de Dios? Jesús les dijo, el reino de Dios no va a venir en forma visible. Hemos estado hablando de fe, ¿verdad? Estamos hablando que el reino de Dios es por fe, para fe y básicamente es fe. Aquí mismo lo está diciendo. En pocas palabras, en una forma más explícita, no se puede decir, ¿verdad? Dice, el reino de Dios no va a venir en una forma visible. Entonces, por ende, quiere decir que era algo invisible. La fe de Jesucristo no es invisible en el sentido de que se trata que el reino habla de todo lo invisible de Dios. Por eso es por fe y no por vista. Hemos dicho demasiado, ¿verdad? Esto, ¿verdad? Pero ya poco a poco, en medio del estudio, porque estamos en medio del estudio, la palabra misma se va a ir explicando y podemos ver que en este mismo versículo o en este solo versículo nos está diciendo ya la esencia de lo que hemos venido realmente aprendiendo, ¿verdad? Dice, el reino de Dios no va a venir en una forma visible. No es porque lo vas a ver, no es porque lo vas a creer, no va a venir en una forma que tus ojos lo van a ver. Pero dice, el reino de Dios no va a venir. Entonces, ¿cómo iba a venir? ¿Dónde está el reino? ¿Qué es el reino, verdad? Aunque ya lo hemos dicho muchas veces, solo lo estamos enfatizando, ¿verdad? Porque ya tenemos la respuesta, ¿verdad? La fe de Jesucristo. Acuérdense del misterio escondido, ¿verdad? Yo sé que muchas veces lo hemos predicado, del misterio escondido, ¿verdad? Y era básicamente
es el evangelio de Cristo, ¿verdad? Que nosotros estamos aquí por fe, la fe de Jesucristo. Y acá lo está diciendo, el reino de Dios no va a venir en una forma visible. La gente no dirá, está aquí o está allí. En realidad, Dios ya reina entre ustedes. Y en la Reina Valera dice, el reino está entre ustedes. Y hay otra versión que dice, y el reino es ustedes. ¿Por qué? Porque cuando tú confiesas Romanos 10, 9 y 10 y crees en el Señor Jesucristo, el reino de Dios, que es por fe, entra en ti. ¿Por qué? Porque es por fe y todo lo que tú recibiste es por fe. Tú eres parte del reino. ¿Se acuerdan que Lucas dijo, este es y no os preocupéis, manada pequeña, porque el deseo del Padre es darles el reino? Lucas dijo eso, ¿verdad? No, y Jesucristo dice, no os preocupéis, manada pequeña, porque el deseo del Padre es que yo les dé el reino o que el reino sea suyo. Y aquí, en otra porción de Lucas, está diciendo, en realidad, Dios ya reina entre ustedes. Y dice, en realidad, Dios ya está en ustedes. En realidad, el reino ya vive en ustedes. Hay muchas versiones, yo solo les digo, les animo a que lean todas las versiones porque básicamente les expande el entendimiento y lógicamente él estaba hablando de él mismo. ¿Por qué? Porque él, en ese momento era Cristo en la representación del reino. Cuando Cristo estaba en el ministerio de la tierra, era el reino de los cielos, lógicamente. ¿Por qué? Porque era limitado. Cuando Jesucristo muere, todo se torna por fe y comienza el reino de Dios, ¿verdad? Que viene siendo ilimitado, porque por eso mismo aquí dice, el reino no va a venir visible. La gente no dirá, está aquí o está allá. Sí podemos ver, ¿verdad? No, voy a tratar de no emocionarme, ¿verdad? Para no levantar la voz, pero dice, no está ni aquí ni está allá. Wow, ¿verdad? Entonces dice, ¿eso qué quiere decir? Si no está aquí ni está allá, está porque está en cada uno de ustedes. Es esa semilla que fue sembrada en cada uno de ustedes por fe. Entonces, ¿qué es el reino si no la misma fe? Si quieres, ahora que tú andes buscando el reino, tú ya sabes qué quiere decir el reino. ¿A qué se refería? Y ahora puedes saber, ¿estoy en el reino de Dios? Quiere decir, examínate a ti mismo si vives en fe, si estás en fe. Examínate si estás en la fe, ¿verdad? Entonces dice, la gente dirá aquí, la gente no dirá, está aquí o está ahí. En realidad Dios ya reina entre ustedes. Entonces Jesús les dijo a sus seguidores, ok, hasta el 21, ¿verdad? Ya me estaba yo emocionando, hasta ahí, ¿verdad? Y dice, en realidad ya está aquí, ¿verdad? Ya estaba declarando que básicamente que iba a ser la fe, porque él iba a ser la fe, ¿verdad? Lógicamente. Entonces, ahora con esta porción, me gustaría darles un poquito de introducción de la que nosotros dejamos el viernes pasado con este comentario, ¿verdad? Ahora que sabemos que el reino de Dios no está en un templo, no está en un edificio, no está en la religión, no está en nada fuera que no es Jesucristo, ¿verdad? Ahora lo sabemos, que la Biblia no es un libro religioso, ¿verdad? La Biblia no es un libro religioso. Dios nunca estableció una religión. Jesucristo no es una figura religiosa, ¿ok? Y cuando yo les digo religión o religiosa, me refiero a que hay un tipo de religión, hay un tipo de legalismo, hay un tipo o un grupo de personas de que usualmente te dicen que tienes que hacer cierto tipo de cosas para apaciguar a Dios, para estar en paz con Dios. O es que si no haces ciertas cosas, entonces Dios no te puede bendecir. Si no haces ciertas cosas, entonces no estás en paz para con Dios. Si no haces ciertas cosas, entonces Dios no te va a dar
abundancia. Si no haces ciertas cosas, entonces no vas a tener gozo. Si no haces ciertas cosas, entonces este tipo de enseñanzas pone carga sobre la gente, ¿verdad? En el sentido de que, tú tienes que creer. Jesucristo le dijo, aún reprendió a Tomás en el sentido del creer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora hemos visto en Lucas, por eso les comencé con Lucas, para que veamos que Lucas mismo está hablando de que el reino no iba a ser en una forma visible. ¿Y qué más invisible que la fe? ¿Qué más invisible que decir, yo tengo las cosas por Cristo, porque yo no vi a Cristo morir, yo no vi a Él derramar su sangre por mí, yo no lo vi, pero yo sé que tengo un asunto de fe, que yo soy testigo porque yo sé que tengo Espíritu Santo dentro. Eso es a caminar por fe, y así mismo tú recibiste por fe todo. Cuando tú recibiste a Jesucristo, y la palabra misma te mostró de que en ese momento tú eras redimido, en el sentido de que tus pecados eran perdonados. Tú no viste que tus pecados fueran perdonados, pero creíste y tuviste paz para con Dios, que esas palabras eran ciertas. Y todo el caminar de todo el caminar, de toda la salvación es igual. La sanidad es por fe, las promesas son por fe, tu caminar es por fe, todo es por fe. Desde el momento que confiesas y comienzas un caminar, tu caminar se convierte en el reino, en un caminar por fe. Así como creíste y crees, y creíste en ese momento, porque estamos hablando de Cristo, ¿verdad? Por eso, acuérdense que cuando le dije crees y creíste, estoy hablando del momento que tú confesaste y creíste que Jesús es el Señor de tu vida, que Jesús, ¿verdad? Por eso estoy hablando ahora sí. En ese momento de que creímos que Jesucristo, entonces en ese momento comenzamos a caminar por fe. Y el mismo Lucas, ¿verdad? Donde dice, y el reino no vendrá en una forma visible. No está ni aquí ni allá, en realidad está en ustedes. El reino es básicamente esto, ¿verdad? Por eso les estoy diciendo de esto, de que muchas veces se nos ha dicho de que tenemos que hacer algo para estar en paz con Dios, que tenemos que hacer algo para apaciguar a Dios. Dios ya está apaciguado, Dios ya está en paz. Tú no puedes hacer nada porque dice que toda la ira la puso en Jesucristo. Yo ya estoy en paz para con Dios. Yo ya solo tengo que decirle gracias a Dios por las bendiciones que ya están ahí. Gracias por las puertas que están abiertas. Muchas veces decimos y por las que cierras, pero la verdad son formas religiosas que se nos han pegado, pero la verdad todas las puertas son abiertas, y aquellas que realmente no suceden es protección. Lo que no sucede en tu vida es protección. Pero todas las puertas están abiertas. ¿Por qué? Porque en Cristo, por fe, tú ya tienes esa bendición, tú ya tienes bendiciones, y esas promesas son tuyas en Cristo Jesús. Eso es caminar por fe, saber que cuando Cristo murió, Él hizo disponible todas las promesas, y que yo ya no tengo que hacer nada para mantener la paz con Dios para que Él me bendiga, porque Él ya me bendijo en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y Él me bendijo en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces eso es el reino de Dios, no pretender de que yo le voy a ayudar una mía más o menos a Cristo, porque Él ya lo hizo. El reino está en mí, la fe está en mí, la semilla está en mí. Entonces, yo sé que esto es muy difícil de aceptar, pero como les había dicho, la religión no es yo tengo que hacer algo para tener paz para con Dios. Yo no puedo hacer nada. Si yo creo de que yo tengo que hacer algo, si yo creo que yo tengo que hacer algo para estar en paz con Dios, estoy diciéndole a Cristo que no quiero el reino y que voy a ir con otra autoridad que no sea la de Cristo. Entonces, como les había dicho, no, los grupos religiosos te van a decir eso, que tú tienes que hacer algo para estar en paz con Dios, que tienes que hacer rituales, que tienes que hacer ceremonias, que tienes que hacer algo para estar más cerca de Dios, y que necesitas estar en paz para con Dios para que Él te bendiga, que no has hecho lo suficiente, porque si no ya Dios te hubiera bendecido.
Pero cuando Dios te dice en Efesios que tú has sido bendecido en los lugares celestiales en Cristo Jesús, habla de pasado, presente, ¿verdad? Progresivo, algo que ya sucedió y sigue sucediendo porque el pacto es eterno, es perpetuo. Tú no vas a hacer nada más para que Dios haga lo que ya te dio en Cristo. Entonces la religión te va a decir, oh no, es que tú hiciste algo para detener la bendición de Dios. Pues si tú crees eso, entonces vas a tener razón. Pero cuando confías en Dios de que tú no vienes a Dios con la carga o con un yugo que no es con el Cristo, entonces tú sabes que el yugo es con Cristo. Tú estás en yugo con Cristo. Por eso Cristo dice, tomad mi yugo porque mi yugo es ligero y liviano. Mi yugo es ligero y liviano. ¿Qué quiere decir? De que Él ya hizo todo por ti. Lógicamente, nosotros vamos a caminar por fe. Yo no estoy diciendo que nos vamos a quedar estancados y sentados sin hacer nada, ¿verdad? Ok, como Cristo ya pagó, entonces yo ya no tengo que hacer nada. ¿Cómo no? Aún nos da una responsabilidad mayor porque ya no voy a esperar ver, sino ok, ahora yo tengo Espíritu Santo, ahora yo tengo poder, ahora Dios me ha dado la capacidad en Cristo. Entonces nos da una responsabilidad aún mayor porque ya tengo esa fe y esa certeza en el reino que no se ve. ¿Se acuerdan que comenzamos así en Lucas? Pero el reino de Dios no va a venir en una forma visible, ni la gente va a decir aquí y aquí está o allá está, sino en realidad el reino de Dios o Dios mismo está ya en ustedes. Entonces, podemos ver esto, que la Biblia no es un libro religioso. Jesucristo no es una figura religiosa. Yo tengo paz para con Dios. Déjame decirte esa noticia de que tú ya tienes paz para con Dios. Y no puedes hacer absolutamente nada más para que Dios esté en paz contigo de lo que Cristo ya hizo. Y tienes que aceptar y tomar ese descanso que Hebreos dice. Entonces, si yo no estoy dispuesta a recibir el camino que Él dio por medio de su Hijo, entonces Él nunca va a ser apaciguado en mi vida porque yo no estoy en la autoridad de Cristo. Así que la religión te va a decir, tienes que hacer esto, esto y esto y esto y esto, haz esto y esto y esto y esto, tienes que hacer esto y esto y esto. Pero la salvación dice, ya está hecho, ya está hecho, ya está hecho, ya está hecho. Solo confía en lo que ya está hecho. Eso es el reino. Solo confía en lo que ya está hecho. Igual nos anima a caminar, porque ahora caminamos por fe. Es la única diferencia, caminamos por fe. Aún no, por eso les dije, no nos está diciendo que nos quedemos paralizados, estatuas, así como que nada. No, al contrario, nos despierta en una manera aún más, ¿verdad? Entonces, y cuando Jesucristo vino a tu vida, tú no le estás entregando la vida a Jesús. Muchos dicen, oh, entrégale la vida a Jesús. Es todo lo contrario. Jesucristo entregó la vida por ti para que tú puedas funcionar desde ese punto. Tú recibes al Señor Jesucristo como Señor, pero Él fue el que entregó su vida por ti. Ahora nosotros funcionamos desde este punto, ¿verdad? Y nosotros ahora, nuestro camino no es de salvación en el sentido de que yo voy a decirle, oh, paz, tengo que tener paz para con Dios para tener salvación. No, mi resultado, nosotros funcionamos desde este punto, ¿verdad? La fe funciona desde este punto, pero no para camino no, yo no estoy haciendo nada, yo no camino, mi caminar no es para obtener la salvación, mi caminar es el resultado de la salvación. Y cuando les digo el resultado de la salvación es el resultado de lo que Cristo hizo. Cristo fue el que me salvó, Él es el que entregó su vida por mí. Él es el resultado de la salvación. Entonces no nos equivoquemos. Les marco esto porque muchas veces nosotros pensamos que, oh no, tengo que sacrificar mi vida, tengo que darle mi vida, tengo que hacer esto. Y cuando nosotros nos ponemos a hacer esto, nosotros pensamos que tenemos que hacer algo por Cristo y la verdad Cristo lo hizo por mí. Por eso aún mismo Cristo dijo, ¿de quién de ustedes cuando los discípulos estaban queriendo tener lugares de honor, les dice, ¿quién de ustedes va a dar la vida por ustedes, verdad? Y les dice, ¿quién de ustedes va a dar la vida
¿quién es el que va a dar la vida? ¿Ustedes o yo? Entonces Cristo es el que da la vida. Cristo es el que dio la vida. Entonces cuando nosotros venimos a Cristo, al reino, yo no di mi vida en ninguna manera. Yo recibí la vida de Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. So, cuando yo recibí a Cristo Jesús, yo recibí su vida. Yo vivo por la vida de Cristo y la vida de Cristo vive en mí. Entonces yo no le di nada a Cristo. Yo no sacrifiqué nada. Porque entonces a nosotros tenemos que ver esto, ¿verdad? Nosotros tenemos que ver que Cristo fue el que dio su vida por mí. Es un regalo que Dios me dio. No es un regalo que yo le doy a Dios. Mi vida no es un regalo que le doy a Dios. La palabra dice que Dios amó al mundo que dio. Entonces, ¿quién es el que dio el regalo? ¿Quién es el que dio el don inmerecido? Entonces, yo no le estoy entregando a mi vida a Jesús para ser salvo. Jesús dio su vida por mí. Y cuando yo lo veo así, soy más agradecido. ¿Por qué? Porque yo no estoy diciendo, ay, es que yo di mi vida. No, yo en ningún momento. Yo solo recibí la vida de Cristo. Y cuando lo veo de esa manera, comienzo a apreciar más el sacrificio de Jesucristo en mi vida, ¿verdad? Y es realmente maravilloso poder ver esto. Y vuelvo, déjenme repetir otra vez a Lucas por lo que se están integrando. Estamos hablando del reino de Dios, el reino de Dios, y estamos hablando ahora desglosando qué es. Leímos Lucas 17, 20 y 21, ¿verdad? En el 20 le preguntan los fariseos a Jesucristo, ¿cuándo es que vendrá el reino de Dios? De ahí en el 21, de ahí Jesucristo les dice, el reino de Dios no va a venir en una forma visible, no va a venir en esta forma visible, sino, y la gente no dirá, está aquí ni está allá. En realidad, Dios ya está entre ustedes. Otra versión dice, en realidad el reino de Dios ya habita en ustedes. El reino de Dios no iba a venir en una forma invisible, lo invisible de Dios es la fe. El reino de Dios es Jesucristo en ti, ¿verdad? Si ustedes querían ver eso documentado, Lucas lo ha dicho en muchas maneras. Lucas lo dijo, no os preocupéis, manada pequeña, porque la voluntad de Dios es que yo les dé el reino a ustedes, que les entregue el reino a ustedes. Y aquí está diciendo que el reino no es una forma visible. ¿Y qué es lo invisible de Dios? La fe. ¿Qué es lo invisible de Dios? El evangelio de Cristo y la sabiduría y el conocimiento que está en él. Ya no por vista, ya no por creencia, sino absoluta y exclusivamente por fe. Desde el momento que confesaste, tu caminar comenzó en fe. Porque así como creíste que en ese momento que recibiste a Cristo Jesús, tus pecados fueron perdonados sin tú saber nada, sin tú saber sentir nada, sin tú ver desaparecer nada, tú tuviste esa convicción de que en ese momento Dios dijo, por medio de Cristo, tus pecados son perdonados, eres salvo. Desde ese momento de fe, comenzó tu caminar de fe, ¿verdad? Y podemos ver realmente esto. Asimismo, solo quiero leerles, me gustaría leerles una introducción de un libro rápidamente. No sé si me vaya a tardar hoy un poquito más de una hora, pero solo quiero que ustedes me tengan paciencia porque vamos a desglosar por lo menos esta sección. Y este es un libro, se llama La reversión de la represión de la reversión de la reprensión religiosa, ¿verdad? El Sermón del Monte. Ya muchos de ustedes lo han escuchado probablemente. Y el autor se expresa así. Y vean esto, porque estamos hablando de la fe y estamos hablando de Cristo Jesús, ¿verdad? Y este pensamiento está básicamente en la introducción del libro y me gustaría compartirlo con cada uno de ustedes. Dice, si eres cristiano, eres un cristiano y ni siquiera sabes quién es Jesucristo. Comienza, ¿verdad? Comienza con una pregunta
un poquito confrontadora, ¿verdad? Y a veces es necesario que nosotros nos confrontemos a nosotros mismos para ver, para observar dónde estamos parados, ¿verdad? No para condenarnos, ni mucho menos para ser un poco radical o grosero, pero nos hace pensar, dice, eres un cristiano y ni siquiera sabes quién es Cristo. Y yo me pregunto eso, ¿verdad? Sé quién es Cristo, pero si no lo sabemos, por eso estamos estudiando hoy, ¿verdad? Sí, para la ignorancia hay una solución, ¿verdad? Dice, y el pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ahora nosotros estamos aprendiendo, y es lo importante. Y esta fue una pregunta que él se hizo él mismo, ¿verdad? Él mismo se hizo esta pregunta. Él solo la está compartiendo en este libro. Dice, él se preguntaba y se preguntaba él mismo, ¿eres cristiano y ni siquiera sabes quién es Cristo? Me paré en seco, comenta acá. Era misionero y como les digo, es el autor que está expresando estas palabras, yo solo las estoy compartiendo. Era misionero en 1977 y había acabado de ganar un argumento acerca de quién no era Jesucristo. Había estado reflexionando sobre mi victoria cuando de la nada ese pensamiento me golpeó como un relámpago y me paró congelándome. Estaba estupefacto y avergonzado. Pasé años desarrollando argumentos para debatir sobre la identidad de Jesucristo, pero sí lo había estado abordando incorrectamente. Me había convertido en un experto en discutir acerca de quién él no era, de quién no era Cristo, pero había desatendido el aspecto más importante de la fe cristiana, donde Pablo realmente expresa quién es Cristo para poder saber quién soy yo en la iglesia y dónde estoy en los lugares celestiales. Así que de enfocarme en quién Él era realmente, fue lo que Dios puso en mi corazón mientras ponía estas palabras, mi disculpa a Dios. Me di cuenta que Él quería que yo me convirtiera en un especialista del tema de quién Él era realmente, de quién su Hijo era realmente y de que lo que Él había hecho y del plan de Dios hacia mí para saber quién era Cristo y lo que yo había logrado en Él. Sé que este tema es un poco minado y me rehusé por mucho tiempo. Yo le dije a Dios que era demasiado grande para yo poder hacerlo y estaba dudoso porque era un tema muy minado. Yo le dije a Dios, no lo puedo hacer. Por favor, dile a otra persona, a otra persona, pídele a otra persona que haga esta misión, porque no creo que yo pueda hacerlo. No, es un tema en el cual es muy fuerte. Pero incluso mientras estaba declarando mis deficiencias y dando mis excusas, me di cuenta de que Él no me pediría que hiciera algo que me fuera imposible y que Él me ayudaría a hacerlo. Pero aún estaba tan sacudido por el incidente que finalmente le dije, todavía no estoy listo. Pero como la costumbre de Dios continuó continuó urgiéndome en hacerlo. Y gradualmente llegué a aceptar su invitación. Les quería compartir esto porque yo sé que estos temas son difíciles, como el autor del libro estaba diciendo, es un tema minado donde muchas personas prefieren andar por creencia, prefieren andar por logros, prefieren andar por vista, y es un tema en el cual muchos le dicen a Dios, yo prefiero un sistema, yo prefiero otras cosas donde toda la gente está creyendo y no se atreven a realmente a subir a ese nivel. Pero ese comentario quería que ustedes se animaran porque tenemos que saber que como los discípulos, vemos que los discípulos ellos predicaron y ellos sabían el tema de la fe, ellos dieron su vida y ahora digo yo, como dice él, ¿cómo voy a poder tener miedo al rechazo, a que no todas las personas realmente lo vean o aún se alejen porque no lo comprenden, cuando mi vida no depende de eso, pero sí depende del evangelio de la fe para que todas las personas puedan ser libres, para que el diablo no las engañe diciéndoles que él tiene algún poder sobre ellos. Y
Y nosotros tenemos que ser constantes en lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? En lo que Dios nos ha revelado. Estar en la autoridad y el dominio del reino de Dios. Y saber que mientras que yo esté en el dominio del reino de Dios, todas las cosas van a fluir, ¿verdad? Y nosotros tenemos ese dominio. Tenemos ese dominio ahora. Que Jesucristo lo regresó, ¿verdad? Jesucristo lo regresó porque cuando Lucifer fue expulsado, fue arrojado a tierra y porque no pudo destruir el cielo, ¿verdad? No pudo ser igual que Dios. Y eso es lo que hace la religión. La religión te dice, ok, si no estás de acuerdo con lo que la palabra dice, tú puedes hacer tu propio Dios y no necesitas creer esto. Puedes seguir a hombres y tú puedes hacer tu propio Dios. Es lo que básicamente es lo que trajo, la influencia que trajo Lucifer, ese movimiento de la tierra, tú tienes la decisión de discernir entre lo bueno y lo malo y lo que te conviene o no. Tú sigue tu corazón y tú no tienes que seguir a Dios. Tú puedes escoger qué poner en tu corazón, ¿verdad? Básicamente es lo que le dijo a Eva. No te preocupes, no vas a morir. Entonces, pero ahora nosotros vemos que Dios, el dominio que le dio en ese momento fue entregado al diablo, ¿verdad? El diablo le dice a Jesucristo, pues todo el dominio que me ha sido dado te lo puedo entregar, pero en una magnitud maravillosa cuando Jesucristo muere, no solo le quita el dominio al diablo, sino nos da el dominio espiritual. Entonces tenemos que saber que Dios nos ha llamado, así como dijo este autor, no tengas miedo de un tema minado, porque Dios no te llamó a establecer una religión, sino a expandir el reino. Tu misión es expandir el reino. Y esa fe del reino invisible es expandir el reino, no seguir a hombres o seguir una religión que corta básicamente las alas celestiales, por decirlo de esa manera, no de una manera en el sentido de idolatría, ¿verdad? Ni nada de eso. Porque si Dios te ha puesto en un lugar celestial es porque te ha puesto para volar, ¿verdad? Por decirlo de una manera figurativa. Pero sigamos acá. Estamos en el tema fructificar, multiplicar, llenar la tierra, y vamos a desglosar eso hoy. Por eso les digo de que tal vez me tarde un poquito más, porque la introducción fue un poquito más larga. Pero voy a tratar, aunque sea solo de expandir esto, ya que lo hemos estado diciendo bastante. Y podemos ver en Génesis, vamos a Génesis 1, 26 al 28. Vamos a ver Génesis en diferentes versículos, ¿verdad? Vamos a ver a Génesis en diferentes versículos, pero vamos a comenzar con este. Déjenme ir a Génesis para tenerlo acá, para cuando comencemos, pues no tenga que estar hojeando, ¿verdad? Y no tenga que hacerlos esperar. Ok, pero vamos a comenzar con Génesis 1, 26 al 28 y después vamos a estar en diferentes versículos. Y dice así, dijo entonces Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza para que él domine. ¿Cuál fue el diseño cuál fue el diseño en este momento que Dios estaba obrando en Adán? Para que él domine. A Adán se le dio el señorío, porque aún dice para que el hombre se enseñoree. ¿Se acuerdan que dice eso? Para que el hombre se enseñoree, para que el hombre domine. Entonces Adán, por eso el diablo le dice que todas las cosas que a él se le habían entregado. ¿Por qué? Porque Adán era el que dominaba, el que se enseñoreaba de todo lo que Dios había hecho, de todo lo que Dios había creado. Entonces, ¿qué poder es el que Adán tuvo en sus manos? El mismo poder que ahora el diablo tiene sobre los que no han renacido, porque sobre nosotros ya sabemos que no. Pero es importante y esencial que nosotros veamos esto para que sepamos que el reino de Dios, como lo habíamos dicho el viernes pasado, quiere decir que el reino es dominio. Y si Dios nos trasladó al reino de su amado Hijo, quiere decir que ahora
en Cristo, que es mi cabeza, y dice que todas las cosas las llenó a plenitud, a dominio, y las puso bajo los pies de la iglesia. Lo leímos el viernes pasado, en Efesios 1, ¿verdad? Y solo estoy enfatizando estos puntos porque me paré aquí porque dice semejanza para que domine sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes, sobre todos los reptiles que se arrastran en el suelo, que se arrastran en el suelo. Y creó Dios al ser humano a su imagen. Dios creó al hombre y a la mujer. Los bendijo diciéndole, fructificar, multiplicar, llenen la tierra y sométanla y sojuzgarla y sométanla. Dominen sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Podemos ver esto, todo lo que le dio a Adán, y la palabra dice que Jesucristo, siendo el segundo Adán con mejores promesas, ahora que nosotros estamos en el reino del amado Hijo, este panorama se maximiza en una forma celestial de reino en fe en Cristo Jesús. Lucas dijo, no os preocupéis, manada pequeña, porque la voluntad del Padre es que yo les dé el reino a ustedes. También dijo que el reino no iba a venir en una forma visible, sino en una forma en que iba a estar en ti. Ahora podemos ver que Dios nos ha dado esto en vasos de barro, esta sabiduría, nos ha dado esta buena medida apretada, remecida, rebosante, el reino de fe, donde tú no careces de abundancia, donde tú caminas por fe, donde tú caminas sobre las aguas, donde tú caminas por victoria. Y ahora puedes dominar desde el punto de Cristo Jesús, tu autoridad. El que gobierna todo el cuerpo, lo nutre, lo multiplica, realmente dice que el Espíritu Santo es vivificante. Es vivificante. Y si la semilla, ¿por qué es que es una semilla? Por eso dice fructificar. ¿Qué es fructificar? ¿Qué es un fruto? ¿De dónde viene un fruto? De la semilla. La semilla tiene realmente vida en su propio género. Vida en su propio género. Tú tienes semilla de Espíritu Santo, semilla, simiente, y tiene vida en su propio género. Fructificar. Cuando Dios puso Espíritu Santo en ti, dijo fructificar, porque ahora la semilla, el Espíritu, produce todo en ti a través de la fe y por la fe. Ahora tienes el potencial para dominar y sojuzgar la tierra. ¿Por qué? Porque ahora el diablo no tiene poder sobre tu cuerpo, no tiene poder sobre ti. Por eso el diablo te tiene miedo y quiere que tú sepas que sí puede hacerte daño, que sí todavía tiene poder sobre ti. Y por eso les digo que nosotros, este evangelio no es religión, es por fe. Tú hablas desde la autoridad de quien dio la vida por ti. Tú no viniste aquí a dar la vida por el evangelio. Tú recibes y lo que vives ahora lo vives en Cristo Jesús a través de la vida de Cristo. ¿Y cuál es la vida de Cristo? La celestial, la que domina, la que puso al diablo y lo exhibió y le dijo, tú no tienes poder ya. Jesucristo le quitó y lo exhibió a todos los poderes, principados y potestades, los dejó sin poder. Esa autoridad que Adán tuvo desde el principio la maximizó Dios. Por eso acuérdense que Efesios comienza y dice de que todo lo celestial con lo terrenal lo unió en Cristo Jesús. Esto cuando dice fructificar, hay algo en ti de que está fructificando porque la semilla es fiel a sí misma. El Espíritu Santo produce en ti, pero va a producir desde el punto de fe.
Tenemos que dejar cisternas rotas, tenemos que dejar la religión, tenemos que dejar sistemas de hombres. Que no te dé miedo en ir a un terreno minado, como dijo el autor. No tengas miedo. No te sientas incapaz de que porque si alguien te va a escuchar o no, o esto suena muy loco, o no. Pues la palabra lo dice. Y dice la Biblia que esto va a sonar, dice que la sabiduría que viene de Cristo es locura para a los del mundo y es locura para aquellos que quieren discernirlo carnalmente, pero lo espiritual se discierne lo espiritual. Usted no va a poner su mente y va a tratar de discernirlo en una forma carnal. Lo va a discernir en una forma espiritual y esto es lo que estamos hablando, una forma espiritual. ¿Verdad? Entonces, y acá dice, y creó Dios al hombre a la imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó y los bendijo. Fructificar, multiplicar, llenar la tierra, soyugarla, ejercer dominio sobre ella. Este fue el mandato que Dios le dio a Adán. Y ahora nosotros se nos ha dado no un mandato, sino una fe a la cual también tenemos que caminar. Y vamos a ver, vamos a desglosar un poquito más fructificar, ¿verdad? Vamos a desglosar estos. Y dice así, fructificaos, que es fructificar, es ser, viene del verbo ser, ¿verdad? La fruta es algo que viene a ser. Espíritu Santo, ¿qué? Que es realmente el género, ¿verdad? La semilla, las simientes de acuerdo al género. ¿Y qué es lo que generó en mí? ¿Qué es lo que dice fructificar? Una nueva creación. ¿Cuál es el fruto? Un fruto que está adentro. ¿Qué es lo que está produciendo en ti? El reino de Dios. ¿Qué es lo que produjo en ti? La fe de su Hijo. ¿Qué es lo que produjo en ti? Ve, ahora puedes dominar, ahora vives una vida en abundancia desde la fe. No desde tu vista, no desde tu intelecto, no desde que, hasta no ver, no creer. Ahora caminas por fe, ¿verdad? Desde la semilla, de acuerdo a fructificar, a traer vida del fruto de acuerdo al género, Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que por eso la palabra dice y al unigénito Hijo, y en inglés dice al engendrado de Dios, al único engendrado de Dios? Se lo estoy traduciendo así en inglés, ¿verdad? En inglés dice el único engendrado por Dios y acá dice el unigénito Hijo. Se los estoy traduciendo porque engendrado quiere decir eso, ¿verdad? El fruto. Engendrar, que es simiente, semilla, el único engendrado de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Dice que sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Es lo que dice 1 de Timoteo 2:4, ¿verdad? Vamos a leer versículos, ¿verdad? Acá. 1 de Timoteo, yo sé que ya se los dije, pero de cualquier manera, para decirlo textualmente, 1 de Timoteo 2:4, ¿verdad? Y dice, ya que Él quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen a conocer la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que existe un solo Dios y que existe un solo, y que existe uno solo que logró la paz entre Dios y el ser humano, que es el hombre Jesucristo. ¿Se acuerdan que comenzamos también de que la religión te dice, tienes que hacer esto para estar en paz con Dios y tienes que hacer esto para que Dios te bendiga? Y si no haces esto, Dios no te puede bendecir. Y si no haces esto, no puedes apaciguar a Dios. Y si no haces este ritual, o si no... ¿Qué es lo que nos está diciendo Timoteo? Que Él quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen a conocer la verdad. ¿Y cuál es la verdad si no es la verdad que Dios te ha mandado a ti? No hablar religión, sino expander el reino de Dios. Y que aquí también dice el 5, existe un solo Dios. ¿Cuál es la verdad? Que existe un solo Dios. Yo no soy Dios. Yo no voy a reemplazar a Dios. Eso lo tengo bien claro. ¿Quién no soy yo? Dios. Yo no voy a robarle la gloria a Dios,
tampoco voy a decir que a lo contrario de lo que la palabra dice. Y que existe un solo logro, y que existe uno solo que logró la paz, y que existe uno solo que logró la paz. Entonces, ¿tienes paz para con Dios? Sí, tienes paz para con Dios. Y como tienes paz para con Dios, tú tienes abundancia con Dios. Tú tienes abundancia con Dios. Las promesas que tú tienes ahora en el reino de Dios es la abundancia de Dios y no están sujetas a ti. No es por algo que tú hiciste, sino es algo que Jesucristo hizo. Tenemos que entender que esa es la fe, que ahora cuando vayas y camines tienes que decir gracias, Padre, porque esa bendición es mía. Ahora tienes un dominio sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque si Adán tuvo dominio sobre los peces, sobre las frutas, sobre los árboles, ahora Dios te ha dicho, esta promesa es tuya. ¿Por qué? Porque tienes paz para conmigo, no porque hiciste algo bueno, no porque hiciste algo malo, porque ya no estás por ley, estás por fe. Y ahora tienes la abundancia en tus manos porque estás por fe. Existe un solo Dios, existe uno solo que logró la paz entre el hombre y los seres humanos, el hombre Jesucristo. Tienes paz para con Dios y como tienes paz para con Dios, tienes las promesas hechas. Tienes esa abundancia, tienes el acceso a la abundancia. Ahora puedes decir fructificar y dominen sobre lo que Jesucristo les ha dado. Y esa autoridad se sujeta a ti mientras que tú estés en la fe, mientras que tú estés en el reino, como Lucas lo ha dicho. Hebreos 13:15. Hebreos 13:15. Vamos a ver qué dice Hebreos 13:15 en el contexto de fructificar. Hebreos 13:15. Por medio de Jesús ofrezcamos siempre un sacrificio a Dios. Este sacrificio es de alabanza que viene de los labios que proclaman su nombre. No se olviden de hacer el bien a los demás ni de compartir con otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que a Dios le agradan. ¿Y qué es lo que tienen? Gracia, fe, porque habla de confesar. Por medio de Jesucristo ofrezcamos siempre sacrificio a Dios, sacrificio de alabanza que viene de los labios que proclamen, que confiesen. ¿Cuál es la voluntad? De que ellos caminen por fe, vivan por fe y que ustedes no se les olviden proclamar y extender el reino de los cielos, no religión, el reino de los cielos, que es el bien a los demás, de que ustedes van a compartir lo que tienen. ¿Y qué es lo que tienen? El reino de Dios, tienen fe, tienen abundancia, tienen gozo, tienen la semilla. Todo lo que hemos estado hablando, ustedes lo tienen, no por ustedes, sino por gracia. ¿Para qué? Para que ellos también sean sacrificios agradables. Y cuando dicen sacrificios agradables, están hablando de que proclamen a Jesucristo. Nosotros somos el sacrificio agradable porque vivimos, porque Cristo está en nosotros. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Entonces, cuando Dios te mira a ti, mira el sacrificio de Jesucristo, es un sacrificio agradable. ¿Verdad? Entonces, vamos a ver, aunque solo expandamos estos tres territorios, ¿verdad? Quería expandirme más, pero pues ya está casi un poco acá. Pero vamos a expandir un poquito esto de multiplicar, llenar la tierra y someterla, aunque sea solo este punto, para poder realmente avanzar, ¿verdad? Y multiplíquense. ¿Qué es la palabra multiplíquense, verdad? Leímos en Génesis, porque estamos en Génesis, pero lo estamos viendo en una forma de reino, en una forma de fe. Dice multiplíquense, que es hacer, ¿verdad? Hacer una acción. Multiplicar se puede basar en la forma de los 5 sentidos, en el sentido de esparcir, reproducir, ¿verdad? Multiplicarse, que es cuando Dios hace, con las matemáticas de Dios no es sumar, sino multiplicar. Lo vamos a ver más adelante. Por eso dice en la parábola del sembrador, no habla de sumar, sino multiplicar. Entonces, todo lo que Dios ha hecho en tu vida y todo lo que Dios va a seguir haciendo en tu vida es una forma de multiplicar. Eso quiere decir de que no estamos hablando realmente en una forma por ejemplo, 30 por 30 por 30, ¿verdad?
Si usted dice 30 por 30 por 30, no es igual a decir 30 más 30 más 30. Entonces, las matemáticas de Dios es las mismas matemáticas de su Hijo Jesucristo cuando tenía apenas para poder compartir con todos los panes y los peces, ¿se acuerdan? Entonces, esa es la matemática, multiplicar. Entonces, el reino de Dios multiplica, ¿verdad? Multiplica y reproduce. Toda buena dádiva y todo buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, ¿verdad? Y podemos ver eso, podemos ver que todo lo que Dios nos ha dado en reino se multiplica porque esa es la promesa. Ese fue el mandato que le dio a Adán y ahora nosotros lo tenemos como una forma de reproducir, ¿verdad? Multiplicar. Y para ver un poquito más qué es lo que vamos a multiplicar ahora nosotros. Si tenemos la semilla, ¿qué es lo que vas a multiplicar? ¿Qué es lo que te está mandando a Dios ahora a multiplicar? Lógicamente no estamos hablando solamente de bendiciones, que es Dios ha multiplicado toda buena dádiva y don, todo buen perfecto, toda buena medida apretada y remecida, lo ha multiplicado porque esa es la abundancia en Cristo, pero también nos ha dicho que multipliquemos ¿el qué? El reino, ¿se acuerdan? Hemos estado hablando del reino, que Dios te ha dicho que tú tienes que esparcir el reino, ¿verdad? Dios nos ha mandado a no hablar religión, sino a hablar el reino. Pero vamos a Hechos, y tal vez, déjenme ver, tengo varios versículos, pero tal vez nos quedamos acá en este, depende del tiempo. Vamos a Hechos por lo menos acá, para terminar este que es multiplicar, que es Hechos 12:24. Hechos 12:24 y dice así: la palabra de Dios se difundió, en otras dice se multiplicó, y cada vez llegaba a más gente. Se difundía, se esparcía y cada vez llegaba más gente. Y hay otra versión, la Reina Valera, si no me equivoco, dice y se multiplicaba. La palabra de Dios va siempre a ser el efecto. ¿Por qué? Porque el reino de Dios y la fe va a multiplicar. ¿Quieres ver a alguien crecer? Háblale el reino. Como dijo Timoteo, da lo que tienes. ¿Y qué es lo que tienes? Fe. ¿Qué es lo que tienes? Gracia. ¿Qué es lo que tienes? Reino. Y verás si no Dios multiplica. Porque Dios es el que da el entendimiento, ¿verdad? Entonces, si tú das de acuerdo a la medida rebosante, a la medida buena, apretada, porque todos tenemos una medida, ¿se acuerdan? La medida de fe. Cuando tú das la palabra, estás dando la buena medida, apretada y remecida. Pero tienes que dar el evangelio de Cristo, tienes que dar el reino de Dios para que multiplique, para que lo que se multiplique sea la verdadera, lo único que realmente reproduce, que es Espíritu Santo basado en fe, ¿verdad? Y a Génesis 22:17, ¿verdad? Génesis, vamos a regresar a Génesis donde estábamos, 22:17. Génesis 22:17. Te daré mi bendición y multiplicaré tu descendencia. Dice, te daré mi bendición y multiplicaré multiplicaré tu descendencia. Tendrás tantos descendientes como las estrellas. Hay descendientes como las estrellas que hay en el cielo y la arena de la orilla del mar. Ellos se apoderarán de las ciudades de sus enemigos. Esta es la bendición que Dios le está dando, ¿verdad? A Abraham. Y dice esto, ¿verdad? Te daré mi bendición y multiplicaré tu descendencia. Y en Gálatas dice que nosotros hemos sido, ¿qué? Es que somos hijos de Abraham y lógicamente las promesas que se le fueron dadas se unen allá en Gálatas, ¿verdad? Y en Cristo Jesús, porque también Abraham tuvo que haber creído en Cristo, te daré mi descendencia y multiplicaré, te daré mi bendición y multiplicaré. Y la multiplicaré. Entonces, cuando dice cuál es la acción, bendición, ¿y cómo es que multiplicó? Se multiplicó en nosotros, con nosotros. Desde Abraham hasta ahora,
sí o no. Hay muchas personas que han confesado, hay mucho que se ha multiplicado el reino de Dios en esta magnitud. Y al multiplicar el reino de Dios, al multiplicar todas las personas que tienen que creer, ¿no se multiplica la bendición en cada uno de nosotros? Multiplicar, ¿verdad? En toda la descendencia, en todos nosotros, se ha multiplicado la bendición. Se ha multiplicado el reino que vive en nosotros, que está en nosotros, ¿verdad? Entonces, esta descendencia lógicamente habla de semilla, ¿verdad? Habla de fe, porque vuelvo y repito, Abraham tuvo que realmente visualizar lo invisible, que en ese momento no tenía Isaac, pero tuvo que visualizar eso para poder realmente creer que iba a ser padre de muchas naciones. Asimismo, vamos a ir a Hechos y creo que nos vamos a quedar ahí porque pues ya corrió el tiempo y el otro viernes vamos a continuar. Como les digo, mi afán no es ir rápido, sino que las cosas sean entendibles y poder dar tiempo en caso de que hay preguntas, pero vamos a Hechos para quedarnos en la descripción de multiplicarse y vamos a Hechos 12:24 y nos vamos a quedar en este punto para continuar, llenar la tierra y someterla y todavía hay material, pero como les había dicho, no los quiero llevar corriendo, mi interés no es ese, sino que podamos entender y gozarnos. Pero vamos a Hechos, acompáñenme a Hechos, ahorita lo estoy buscando, 12:24. Hechos 12:24, dice sí, la palabra de Dios, creo que ese es el que comenzamos, ¿verdad? Hechos 12, la palabra de Dios se multiplicaba. La palabra de Dios se multiplicaba. Entonces, ¿cómo es que esa palabra se va a multiplicar en ti? ¿Cómo es que esa semilla va a seguir produciendo asuntos de fe? ¿Cómo es que se va a multiplicar no solamente en ti, sino también en los demás? A través del reino. Lo único que puede producir algo es el reino. Lo único que puede dar un surgimiento y una capacidad de poder entender lo celestial de acuerdo a lo celestial es el reino. Nos ha llamado Dios a expandir el reino. Sé que, como les había dicho, puede ser un territorio minado, pero pues gracias a Dios no estamos como los apóstoles, ¿verdad? Y nuestro deber no es sustituir a Dios, en el sentido de que yo voy a decir, ok, yo voy a creer esto y no voy a creer esto. Yo voy a creer lo que dice la palabra. ¿Por qué? Porque es un asunto de fe. Y cuando digo creer es porque toda la palabra habla de Cristo y yo acepté a Cristo Jesús. Entonces voy a caminar por fe. Voy a aceptar este asunto. ¿Por qué? Porque, como dijo Timoteo, la única verdad absoluta es que yo ya tengo paz para con Dios y que el único que consiguió esa paz es Jesucristo. Y que es el único, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Y no solamente es decir, yo creo en Jesucristo o Cristo es mi Salvador, sino es la autoridad de fe que tenemos. Y por eso es esencial también que nosotros sepamos quién es Cristo Jesús. Como les había compartido el autor, ¿verdad? La introducción un poquito acerca del autor, ¿se acuerdan? De que a veces nos enfatizamos mucho en corregir quién no es Cristo, que olvidamos en saber quién fue Cristo para mí o quién es Cristo para mí. Entonces, Cristo dijo, ¿verdad? No os preocupéis, manada pequeña, porque la voluntad de mi Padre es que yo les dé el reino a ustedes y que el reino no es, cuando le preguntaron los fariseos a Jesucristo, y vamos a terminar con así como comenzamos, cuando los fariseos le preguntaron a Jesucristo cómo va a venir el reino, y le dice, el reino no va a venir en una forma visible, sino, es más, el reino ya está en ustedes. El reino es fe. Todo lo que hemos estado hablando, el reino es por fe, a través de la fe, y vuelvo y repito,
tienes paz para con Dios. Y si tienes paz para con Dios, tienes ese acceso de abundancia, tienes esta autoridad delegada, como dice Génesis, ¿verdad? Que se la dio a Adán, que le dijo fructificar, multiplicar, llenar la tierra y soyuzcarla. Así que vamos a seguir este tema el próximo viernes, para no, vuelvo y repito, no llevar a las carreras. Y a Dios me les bendiga a cada uno de ustedes. Y ustedes tienen esa semilla, ese género, y vamos y sigamos asimismo a realmente compartir, como dijo Timoteo, lo que tenemos. Lo que tenemos, que es la semilla según su género, y asimismo el reino según la fe. Dios me lo bendiga. Ustedes son lo mejor.